El denso, asfixiante, gélido y verdaderamente insoportable ambiente de pura tensión psicológica, emocional y moral que envolvía, aplastaba y oscurecía por completo la otrora intocable, lujosa y majestuosa mansión de la poderosa familia Rodríguez no era, en lo absoluto, un simple reflejo de la fría madrugada en el vasto valle cañero, sino el ominoso, letal y destructivo preludio de una tormenta de furia verdaderamente apocalíptica. Gustavo Rodríguez, el temido, maquiavélico, cruel y soberbio patriarca que durante largas y oscuras décadas había gobernado, manipulado y exprimido la fértil región agrícola de San Luis con una mano de hierro implacable, una crueldad metódica y una arrogancia desmedida, se encontraba ahora mismo experimentando un nivel de ira hirviente, frustración visceral, humillación personal y desolación que jamás en toda su larga, sangrienta y criminal existencia terrenal había creído humanamente posible. El inmenso, sólido e inquebrantable imperio de corrupción, extorsiones millonarias, sobornos políticos y sangre inocente, que había construido con tanta dedicación malvada estaba colapsando, fracturándose y hundiéndose a una velocidad vertiginosa, dantesca y verdaderamente aterradora. La humillante, pública y dolorosa demanda de divorcio interpuesta de manera tajante e irrevocable por su propia esposa Georgina, sumada al estrepitoso, monumental y colosal fracaso de su asquerosa estrategia de embargo financiero en el Banco de Lombardo, lo habían dejado acorralado. Sin embargo, la letal y definitiva estocada que terminó por destruir, envenenar y fracturar para siempre la retorcida, oscura y paranoica psique del magnate fue la imperdonable, sorpresiva y destructiva confirmación oficial de que Paloma Cruz, la mujer a la que siempre consideró un estúpido, manejable y patético peón en su inmenso tablero de ajedrez, había tenido el inmenso valor de cruzar las puertas de la jefatura de policía para entregar un detallado, firmado e irrefutable expediente de denuncia en su contra. Para un hombre sumamente narcisista, ególatra y enfermo de poder como Gustavo, esta valiente, sorpresiva y heroica acción legal no representaba simplemente un enorme revés jurídico que resolver con su ejército de abogados comprados. Era una ofensa capital, una humillación asquerosa y un escupitajo directo a su orgullo de emperador intocable. La ira volcánica, primitiva, oscura y demoníaca, estalló en el interior de su pecho con la fuerza destructiva de una bomba de tiempo. Caminando de un lado a otro en su lujoso y desordenado despacho, con el rostro avejentado grotescamente desfigurado por el odio, los ojos inyectados en sangre y las manos temblando de pura rabia asesina, Gustavo comprendió con una frialdad aterradora que si Paloma llegaba a pisar los sagrados escalones del Tribunal de Justicia y lograba testificar bajo juramento, su libertad, su fortuna y su vida entera se desvanecerían para siempre en una sucia y oscura celda de prisión. Desechando de forma radical, inmediata y absoluta cualquier estrategia civilizada, el monstruo acorralado tomó la decisión más letal, cruel, sanguinaria y cobarde de toda su historia. Levantó el pesado auricular de su teléfono encriptado y, con una voz ronca, gutural, carente de cualquier mínima pizca de compasión humana y cargada del más oscuro veneno, ordenó a su escuadrón de élite de mercenarios fuertemente armados y sicarios sin escrúpulos que localizaran, cazaran, secuestraran y aniquilaran de manera silenciosa, rápida y definitiva a Paloma Cruz antes de que los primeros, pálidos y fríos rayos del sol del nuevo día lograran iluminar los extensos y verdes cañaverales del codiciado valle. Simultánea, trágica y paradójicamente, en el interior de una pequeña, modesta, hermética y fuertemente custodiada habitación de seguridad ubicada en las silenciosas afueras de la Fiscalía del Pueblo, la exhausta, adolorida y profundamente arrepentida Paloma Cruz experimentaba un complejo, doloroso y hermoso torbellino de emociones encontradas. Sentada en una silla de metal frío, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en la nada, la viuda sentía, por primera y única vez en toda su frívola, equivocada y superficial vida, el asfixiante, inmenso y aplastante peso de una verdadera conciencia moral y el aterrador aliento de la muerte acechando muy de cerca su frágil existencia. Las pesadas, amargas y ardientes lágrimas, que rodaban de forma silenciosa por sus pálidas y demacradas mejillas, ya no eran en lo absoluto el producto del egoísmo, del despecho romántico o de la enfermiza envidia hacia su propia hija, sino el doloroso, hermoso y purificador resultado de un amor maternal verdadero, genuino y redentor. Sabía con total, absoluta y desgarradora certeza que,
Al haber firmado esa contundente declaración contra el intocable Gustavo, había firmado al mismo tiempo su propia e ineludible sentencia de muerte terrenal. Sin embargo, la dulce, profunda y celestial paz espiritual que inundaba su alma al saber con firmeza que su supremo y último sacrificio serviría para salvar, proteger y garantizar el futuro de su amada Bárbara, superaba con creces cualquier miedo físico. Pero la efímera, engañosa y falsa tranquilidad de la oscura madrugada fue rota, destrozada y aniquilada de manera abrupta, violenta, ensordecedora y espectacular cuando una inmensa y brutal lluvia de balas de grueso calibre destrozó los gruesos cristales blindados y las viejas puertas de madera del pequeño recinto. Los letales y sanguinarios sicarios de Gustavo, operando con una precisión militar y una violencia dantesca, irrumpieron en el lugar acribillando a los jóvenes y sorprendidos guardias de seguridad en un caótico, sangriento y espantoso tiroteo infernal. Paloma, gritando de puro terror visceral, fue tomada bruscamente por el cabello, golpeada con extrema crueldad y arrastrada violentamente hacia la oscuridad de una camioneta sin placas, perdiéndose en las sombras de la noche como un fantasma atormentado que es arrastrado contra su voluntad hacia las hirvientes y demoníacas entrañas del Averno. La desgarradora, brutal, apocalíptica y terrorífica noticia del violento, sangriento y mortal asalto armado, y el posterior e implacable secuestro de la viuda Paloma viajó con la asombrosa y destructiva velocidad de un letal relámpago de tormenta hasta llegar a los inmensos, históricos y sagrados pasillos de la majestuosa Hacienda Cruz. Al escuchar los horripilantes, crudos y macabros detalles de la brutal desaparición forzada de su propia madre a manos de aquellos asesinos sin piedad, la joven, altiva, hermosa y valerosa patrona Bárbara experimentó un colapso emocional, físico y psicológico verdaderamente abrumador. En ese preciso, agónico, tenso y milagroso instante de revelación suprema, atravesada por los inmensos e insoportables dolores de su reciente herida de bala y los fuertes e intensos malestares físicos propios de su incipiente, hermoso y celosamente guardado secreto de embarazo, la dura y fría coraza de hielo, rencor inquebrantable, decepción acumulada y resentimiento histórico que Bárbara había edificado meticulosamente en su lastimado corazón contra su progenitora, se resquebrajó, se fracturó y se hizo añicos de manera definitiva, total y absolutamente irreversible. Comprendió repentinamente, con una lucidez aplastante, empática, pura y desgarradora, que el arrepentimiento de Paloma era dolorosa y maravillosamente real, que su madre no estaba fingiendo cobardemente, ni orquestando un triste teatro barato para recuperar la atención romántica de Renato, sino que realmente, y desde el fondo de su alma se había inmolado de manera voluntaria, heroica y puramente suicida para detener la furia del monstruo, limpiar sus pecados pasados y proteger celosamente a su única sangre. Las amargas, gruesas y calientes lágrimas de perdón incondicional, amor filial reprimido durante años y genuina compasión brotaron incontrolablemente de los bellos y expresivos ojos de la matriarca en formación. Bárbara, temblando de pura angustia, desesperación y un fiero e instintivo fuego protector, corrió con dolor y suma urgencia hacia los fuertes y seguros brazos de su amado esposo Renato tirado y, aferrándose a él como un náufrago desesperado se aferra a un madero en medio del vasto, oscuro e implacable océano, le suplicó a gritos agudos, desgarradores y suplicantes que, por el inmenso y jurado amor que se tenían, y por la sagrada, hermosa y frágil vida del inocente hijo que crecía silenciosamente en su vientre resguardado, reuniera todas las fuerzas posibles, y no permitiera de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia terrenal, que el sádico y maquiavélico Gustavo masacrara despiadadamente a la mujer que le dio la vida y le otorgó este sacrificio. Renato tirado, tras haber escuchado con inmenso estupor, infinita ternura, asombro paralizante y profundo, inquebrantable y sincero amor la sorpresiva, milagrosa y monumental confesión de su esposa sobre el esperado, anhelado y divino milagro del sagrado embarazo en medio de tanta oscura muerte, asfixiante terror y sangrienta destrucción masiva, sintió que una nueva, gigantesca, volcánica y colosal fuerza sobrehumana, celestial e invencible inundaba, fortalecía y encendía cada músculo, fibra, tendón y oscuro rincón de su adolorido cuerpo y agotado espíritu de guerrero justiciero. Ya no era solamente el valeroso esposo defendiendo una histórica y centenaria propiedad agrícola asediada, sino un fiero, leal,
formidable y altamente peligroso patriarca protector, que estaba plenamente dispuesto a derramar su última, ferviente y ardiente gota de sangre roja por la seguridad inquebrantable, definitiva y absoluta de su creciente, bendecida y sumamente amada familia. Comprendiendo de manera instantánea la urgencia vital, la gravedad extrema y la alta letalidad ineludible de la desesperada situación de rehenes, Renato no perdió ni un solo, ínfimo y valioso segundo de tiempo terrenal. Convocó inmediata y secretamente al leal, valiente, incondicional y decidido David, junto a un grupo seleccionado, fiero, robusto e inquebrantable de los más rudos, fuertes y fieles trabajadores de los inmensos, áridos y extensos cañaverales regionales, aquellos humildes hombres de la dura tierra que ya estaban profunda, total y absolutamente hartos, cansados y asqueados de la tiranía, crueldad insoportable y abusos sanguinarios constantes de la podrida y corrupta familia Rodríguez, armados rústica pero letalmente con pesados y filosos machetes curvos, robustas escopetas de caza mayor, armas cortas de fuego escondidas y un valor, coraje, indignación y lealtad que superaba inmensamente cualquier rastro de miedo visceral a la pálida muerte. El improvisado pero asombrosamente letal escuadrón de rescate justiciero se adentró de forma rápida, sigilosa, silenciosa y totalmente fantasmal en la espesa, profunda y laberíntica oscuridad asfixiante de los altos e inmensos campos de caña de azúcar silvestre, moviéndose con una agilidad experta, determinada y depredadora bajo la pálida, cómplice y macabra luz de la brillante luna menguante, rastreando de manera tenaz, inteligente e implacable las oscuras, profundas y frescas huellas de los pesados neumáticos de los mercenarios cobardes directamente hacia el infame, oculto y letal matadero clandestino de Gustavo.